Bueno, muy buenas tardes a todos los que nos siguen por Facebook y están con nosotros en la plataforma Zoom de la Sociedad Geográfica de Lima. Desde hace 38 años, la Sociedad Geográfica de Lima, fundada en 1888 por el presidente Andrés Avelino Cáceres, organiza este ciclo de capacitación y actualización de conocimiento, el cual ha sido antes presencial, pero ahora hemos cambiado a formato virtual. Para nosotros, como institución, es muy importante que esta información pueda llegar a diferentes oyentes, tanto del territorio peruano como externos, por lo cual les invitamos también a seguir la página y a compartir esta información que es muy valiosa. Para conocimiento de todo nuestro público, el núcleo de la temática de este año ha sido denominada Agua, Seguridad Hídrica, Actores y Territorios del Agua, para lo cual le voy a dar el pase a la doctora Katarzyna Goluchowska para dar las palabras de bienvenida. Doctora Katarzyna, muy buenas noches. Usted tiene la palabra. Buenas tardes a todos. Es estoy muy contenta de poder asistir hoy día a esa sesión en la cual, como sabemos, el gran tema sobre el agua que lleva el título de estas conferencias está dividido en diferentes bloques y hoy iniciamos el bloque que corresponde al tema agua y minería. Eh, bueno, hemos tenido otros bloques y si alguien se interesa por las conferencias anteriores, siempre están disponibles en la web de la Sociedad Geográfica y en YouTube y en Facebook, creo. Bueno, hoy día inician ese bloque dos expositores, geógrafos, Mauricio Pinzas y Débora Sánchez, ambos educados hace ya algunos años, terminaron en la Universidad Católica, Pontificia Universidad Católica del Perú y tienen varios años de experiencia en diferentes campos, entre ellos en minería, también minería informal, y por lo tanto vamos a escuchar sus experiencias en este campo. Bueno, les felicito una vez más por haber y agradezco por haber aceptado compartir sus conocimientos con la audiencia de estos martes geográficos durante este año. Muchas gracias y adelante. Gracias, Betsabé. Agradecemos a la doctora Katarzyna Golichowska por sus palabras de bienvenida. A continuación vamos a dar el pase a nuestro primer ponente. Él es el geógrafo Mauricio Pinzas Luna. Es licenciado en Geografía y Medio Ambiente por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Cuenta con experiencia como consultor en la implementación de proyectos de desarrollo sostenible, diagnósticos socioambientales, sistematización e investigación, así como en procesos participativos interculturales, de gobernanza territorial e intercambio de saberes con comunidades y poblaciones andinas y amazónicas. También ha trabajado como consultor en cooperación, Fontana Pasos Pérez Velázquez Consultores, Sostenibilidad de Bosques para el Desarrollo y Cambio Climático, en la CCPM Grupo Consultor, y en diferentes programas como por ejemplo el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo. Geógrafo Mauricio Pinzas Luna, gracias por acompañarnos. Usted tiene la palabra. Muchas gracias. Paso a compartir mi presentación. Me avisa si se logra ver. Mm, Perfecto. ¿Sí? ¿Se puede ver? Sí. Sí, sí, Ya, buenísimo. ¿Me escuchan todo bien, no? sí. Ok. Eh,
Gracias por la presentación, gracias por la invitación. Es un gusto compartir este espacio con ustedes y con ex profesores también y profesoras. Em, bueno, no he podido preparar una presentación, como me hubiera gustado por falta de tiempo, pero como bien dice la profesora Katarzyna, estamos bien ocupaditos. Pero espero poder brindar algunos elementos, algunas luces sobre eh, este fenómeno que viene eh, siendo cada vez más evidente en la realidad nacional. Es el de la minería informal e ilegal, pero también llamada MAPE. Y bueno, todo el tema de las categorías o etiquetas que se usan para clasificar y definir estos tipos de minería es compleja también, como veremos. Pero bueno, digamos que MAPE es un término que se usa bastante por la academia y otros. Se cortó tu audio. Me parece que es su internet. A ver, vamos a ver si logra retomar. Ahora sí, otra vez ha regresado. Mauricio, ¿nos escuchas? Sí, sí, los escucho. Mil disculpas porque justo ayer he tenido un problema con Claro en casa y parece que el internet no está muy bien, pero bueno, vamos a seguir intentando así como está y ver si todo en orden, ¿ok? Cualquier cosa, Betsabe, si no, por WhatsApp me comunico contigo. De acuerdo. Eh, ok, eh, ¿logran ver? Todavía no. Debe estar cargando. Voy de nuevo. Ya, está cargando. Ya, perfecto. Listo. Si es que vuelve a haber algún problema, quizás voy a tener que mm, moverme de sitio. Bueno, entonces, ¿en qué estaba? Bueno, las categorías que se usan son diversas, pero digamos que MAPE es un término que se utiliza en la academia y en varios otros sectores. Significa minería artesanal y pequeña, Mm. o de pequeña escala. Claro, no te indica específicamente si se trata de minería informal o ilegal, ¿no? Ahí tienes dos otras etiquetas. Pero es justamente en este sector de la MAPE, de la minería artesanal y pequeña, donde se concentra la gran mayoría de los actores informales e ilegales, ¿no? Bueno, entonces paso, solo comentarles que buena parte de la información y el conocimiento de este tema viene también del trabajo que venimos haciendo desde Cooperación, una organización de la sociedad civil que justamente se dedica hace mucho tiempo a la vigilancia de las industrias extractivas y a la propuesta de mejoras de políticas públicas, de mejores prácticas para la industria minera y de acompañamiento a las comunidades, campesinas y nativas en defensa de los bienes comunes y el desarrollo sustentable. Entonces, eso también, trabajar en cooperación me ha permitido ver de cerca lo que está pasando, porque hay, digamos, un incentivo para investigar, lo cual es genial, y para geógrafos, lo cual es doblemente genial, pero también porque hay presencia de ellos en los diversos territorios donde hay trabajo, ¿no? Entonces hay información de primera mano. Bueno, entonces, primero señalar que La, la MAPE engloba, ¿no?, a la minería artesanal, a la minería pequeña.
sea esta informal, ilegal o legal también. Y es algo que ya existe en el Perú hace mucho tiempo, ¿no? Sin embargo, a partir de la segunda década de este siglo, no sé si recuerdan el Congreso que entró al gobierno con Ollanta Humala. Fue la primera vez que hubo, que yo recuerde, pero que se supo mediáticamente de la existencia de congresistas ligados a la minería informal e ilegal de oro, en este caso, en Madre de Dios. Esto ya denotaba un incremento de esta actividad y de los actores ligados, ¿no? Eh, Incluso, claro, se hizo famosa ya el problema que se venía dando en La Pampa, Madre de Dios, ¿no? Donde empezaron a darse reportajes y fotografías, videos de lo que estaba pasando en este territorio que estaba siendo totalmente depredado, por usar una palabra un poco suave en realidad, depredado, destruido por la actividad minera aurífera, este, en lavaderos, ¿no? Bueno, pero ¿qué sucede luego? Después de la pandemia, y esto ya lo han visto algunos trabajos etnográficos, incluso con presencia de antropólogos, se dio este fenómeno de los retornantes a, a las comunidades de origen, gente que vivía en las ciudades, incluido Lima, y que ante la cuarentena y la imposibilidad de trabajar o de salir a la calle, emprendieron un retorno a sus lugares de origen. Se sabe que este fenómeno generó que de estos grupos de personas, de vuelta a sus comunidades, distritos, ciudades regionales, eh, se involucren en en la MAPE como un camino bueno, de obtener un medio de sustento, ¿no? Y de hacer negocio también, no solo sustento, sino también una actividad muy rentable, dependiendo, ¿no? Del actor. Bueno, eh, entonces, a partir de la pandemia ya se hace un tema mucho más palpable, creo que para la mayoría de peruanos, algo que ya estaba ahí, pero que salta, ¿no? Más fuerte al primer plano. Y además esto se hace evidente porque empieza a ocupar nuevos territorios, antes no ocupados, ¿no? Antes se asociaba Madre de Dios como el espacio con este gran bolsón de mineros informales ilegales y de MAPE, pero empieza a saltar a otros lugares, como vamos a ver. Eh, Empieza a generar nuevos circuitos económicos, empieza a generar innovaciones técnicas, tecnológicas, comerciales. Como todo negocio, ¿no? Rentable, hay siempre una formulación de nuevas maneras de hacer dinero o de nuevos cambios en el transporte, en el suministro, en las maneras de realizar la actividad y sus actividades conexas para ahorrarse dinero o incrementar las ganancias. Eh, y bueno, eso está generando impactos ambientales y socioculturales, incluso políticos, eh, más fuertes. ¿De hoy? ¿Me escuchan? Sí. Disculpen, Sí, miren, sí. voy a moverme de sitio un momento en busca de una señal aún mejor, ¿ya? Disculpen, un momentito. Bueno, vamos a esperar por favor un poquito para retomar la ponencia del geógrafo Mauricio Pinzas. No sé si alguien tiene algún comentario, pregunta por el momento.
Igual informar a nuestros asistentes que vamos a colocar un link para que puedan registrar la asistencia al finalizar la sesión, o bueno, minutos antes de finalizar la sesión. Creo que acá estamos mejor, ¿ya? Un segundito. Ok, disculpen estos problemas técnicos. No me los esperaba. Ya, vamos a compartir de nuevo. Y me avisan si todo en orden. ¿Me escuchan? Sí, 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 te Sí. Ok, entonces, como muestra de esta expansión, tenemos también un incremento de los impactos, ¿no? Y una muestra de esta expansión es el surgimiento de movimientos de base de mineros pequeños, por ejemplo, la Confemín, deben haber escuchado en las noticias sobre ellos, que ahora tienen capacidad de convocatoria e incluso hacen paros cuando el gobierno no responde a sus pedidos. Pero no es la única, hay varias otras bases de mineros, bases sindicales, y bueno, hay una llegada también de mineros o empresarios vinculados para tomar cargos en la política pública, y eso, bueno, es algo que también está ahí a la mano, si uno se informa un poco. Y otra muestra de esta expansión de la MAPE es la caída, algo que Cooperación ha venido registrando y a lo que le han venido haciendo seguimiento, que es la caída de la producción del oro formal y producido por grandes empresas. José Chávez, que es investigador principal en Cooperación, hace poco comentaba que el 70% de la producción de oro en el Perú antes provenía de cuatro grandes empresas. Estamos hablando hace unos, digamos, no sé, 15 años más o menos, ¿no? En el superciclo anterior de precios de las materias primas. Y hoy más bien estaría en alrededor de el 40-30% de esa producción eh, total de oro en el Perú se explicaría por estas grandes empresas. Es decir, la producción formal de oro es menor que antes y se está produciendo buena parte de lo que el Perú genera de oro a través de la MAPE y de empresas más pequeñas, algunas de ellas formales también. Paso entonces. Entonces, mi idea es dar algunas premisas eh, que sirven para entender este fenómeno, ¿no? Eh, Primero, a tomar en cuenta definitivamente es que la actividad está siendo impulsada por los altos precios del oro y del cobre. Eh, Deme un segundito, por favor. Listo, ya estamos. Eh, la onza de oro está ahorita eh, por encima de los $3.500, que es algo que nunca había pasado antes. Si bien el dólar está digamos, un dólar de hoy no es un dólar de hace 20 años, ¿no? Pero igual es un precio altísimo y ese es un gran incentivo. Y el precio del cobre, la libra de cobre estaba alrededor de los $4, ¿no? Jugando entre 3 punto algo, 4 o sobrepasando los $4, una libra. Entonces, los precios son altos y ese incentivo es por sí solo muy fuerte, ¿no? En el caso del oro es exorbitante el precio.
Ahora, entonces, no solo, esto ha llevado a un fenómeno interesante, que es que la minería, la MAPE, no solo está dándose para extraer oro, que es lo que típicamente nos imaginábamos, ¿no? Sino también para extraer cobre. Y esto ya existía antes en el Perú, pero digamos, ha habido un boom, ¿no? En varias comunidades y distritos. Otro elemento, y voy a mostrarles un poco de evidencia de eso. Otra idea o premisa importante es que hay múltiples modalidades de explotación, múltiples modos de comercializar lo producido, y que esta actividad, la MAPE, es muy heterogénea, o sea, realmente no se puede tipificar de una manera simple. Hay mucha heterogeneidad dentro de lo que se llama la MAPE, ¿no? Esta heterogeneidad está dada por las diferencias geológicas, las diferencias ecológicas, las diferencias geográficas, ¿no? Que engloban estos aspectos geológicos y ecológicos, la diferencia social de los grupos involucrados, las diferencias técnicas y tecnológicas a la hora de explotar los minerales que están dadas justamente por también las condiciones ecológicas o de los mismos yacimientos, ¿no? Entonces, eso hace que hayan impactos ambientales y sociales también diferenciados, no homogéneos, ¿no? Eh, para darles algunos ejemplos, ¿no? Existe de manera artesanal e informal, existen minas a tajo abierto. Eh, Existe actualmente en el área de influencia de la mina Las Bambas, una de las minas más grandes de producción de cobre del Perú, formal. De hecho, me imagino que muchos saben de Las Bambas. En su área de influencia existe actualmente una mina que, bueno, podríamos calificar de ilegal en tanto, de informal, en tanto está eh, operando en concesiones que no son exactamente de quienes están explotando la mina. Bueno, eso en realidad, claro, el gremio lo considera. Bueno, seguimos acá con los problemitas, pero no nos damos por vencidos. Disculpen, pero es un tema de anteayer. Y bueno, claro, deberá hacerse responsable de algún modo. Eh, ¿Cómo estamos de tiempo? Ah, ya. Entonces, existe una mina en el entorno de Las Bambas que produce actualmente como 300 millones de dólares en cobre. Y es una mina, ya, digamos, ya no es pequeña minería, ya no es minería artesanal, es una minería a tajo abierto. Es una mina a tajo abierto, pero administrada por la comunidad de Pamputa, así se llama, comunidad de Pamputa, y comuneros de la zona, ¿no? Hay un artículo de Bloomberg, es una agencia bastante seria en cuanto a datos, que enfoca muy bien ese tema. Eso es algo nuevo. Estamos hablando de minería a tajo abierto, pero de orden informal, quizás ilegal también por el tema de estar en concesiones que no se les han dado a ellos. Luego tenemos minería de socavón, túneles en la tierra. Eso se usa mucho para la extracción de cobre, pero no solo, también oro u otros minerales y otros metales. Y luego están los lavaderos o la minería que se llama de placeres, que es para la extracción del oro. Lo curioso es que esta minería que normalmente hemos imaginado en la Amazonía, también se está dando en espacios altoandinos, a más de 4.000 metros de altitud. Y eso lo he podido ver yo mismo en campo, como les voy a mostrar.
Eh, entonces, mucha heterogeneidad. Ahora voy a mostrar algunas fotos. Esto es en la ciudad de Colquemarca, en la provincia de Chumbivilcas, Cusco. Esta zona está experimentando un fuerte movimiento de minería MAPE. En esta zona, la ciudad de Colquemarca se ha vuelto como un epicentro urbano, comercial, ¿no? A raíz de este dinamismo que se está generando, que claro, no es comparable a La Pampa, Madre de Dios, o a La Rinconada en Puno, que son realmente grandes epicentros con gran impacto, pero es ya algo notorio, ¿no? Y que como genera dinero, sigue atrayendo gente, ¿no? Eh, Estos son algunos espacios de extracción de oro en el distrito de Chamaca, también en la provincia de Chumbivilcas, en Cusco. No sé si pueden ver ahí lo que estoy señalando con el mouse. ¿Se logra ver? Sí. Eso es una Eh, pequeña dragón, ¿ya? Estos, claro, uno en esta toma pensaría que puede ser una lagunita, ¿no? Pero cuando está ahí en el territorio uno se da cuenta que esto es artificial y que es reciente. Y además algunos de los cuerpos de agua tienen coloración, ciertas coloraciones típicas que se vinculan al uso de insumos químicos para el procesamiento del oro. Eh, Tenemos también el uso de maquinaria, línea amarilla, ¿no? Maquinaria pesada, retroexcavadoras. Eh, Otros espacios. Todas estas fotos son en el distrito de Chamaca, en la provincia de Chumbivilcas. Esta área está eh, más o menos articulada por lo que se llama el corredor vial del sur andino, que es una gran vía que articula Las Bambas, Constancia, de la empresa Hadbe Perú, y Tintaya, Antapacay, que son tres gigantescas minas de cobre formales, ¿no? Que vienen operando desde la década pasada y, bueno, Tintaya más antigua, ¿no? Desde los ochentas. Eh, eh, por ese corredor vial, estas empresas sacan su producción en camiones, sacan el concentrado de cobre en camiones. Y bueno, yo pude ver en campo, acá hay otra toma de lo que sería, acá hay tanto minería aurífera como también algunos socavones, me parece. Eh, Estos son socavones, muy probablemente de extracción de cobre. Esto es en el distrito de Belille, en Chumbivilcas también. Entonces, todas estas fotos yo las he tomado al viajar por el corredor, por trabajo para cooperación. Y algo que me impactó mucho es que no solo la producción del cobre sale en forma de camiones, digamos, de la minería formal, sino que hay un gran tráfico de camiones informales, que son diferentes a los de las minas formales, no se ven tan, digamos, tan protegidos, ¿no? Son camiones armados un poco, o sea, la mercancía está tapada con plásticos, ¿no? A diferencia de los camiones de Las Bambas y Hatbay que tienen unas cámaras de metal, ¿no? Se ve, digamos, que cumplen con otros estándares. Montones de camiones llevando mineral en bruto hacia la costa. Y esto sucede a la luz del día, ¿no? No hay ningún tipo de control. Acá hay otra imagen de estas zonas impactadas por minería aurífera aquí, bordeando los 4.000 metros de altitud. Y incluso acá pueden ver algunas ovejitas pasteando ahí en el material removido, lo cual, bueno, es un riesgo, ¿no? Un riesgo latente para las mismas poblaciones involucradas en la MAPE.
Acá hay algunas otras vistas de, pienso que en este caso son socavones. Es también un poco difícil saberlo a la distancia nomás, ¿no? Y acá pueden ver algunos camiones que están siendo cargados de bolsas de mineral, como me indicó el, este, el colega con el que me encontraba viajando, que conoce bien la zona, ¿no? Y me llevó por estos circuitos. Ahí hay un perrito también, perrito minero. Y bueno, para cerrar con esta tanda de imágenes, esto es, lo que están viendo aquí es la Rinconada, Puno, ¿no? Yo no sé si esta imagen ha sido tan difundida, o sea, lo que sí se ha difundido mucho es el vistazo panorámico, satelital o aéreo de La Pampa, en Madre de Dios. Pero bueno, aquí en Puno, en las alturas de Puno, digamos, al noreste del lago Titicaca o al norte, eh, antes de la selva puneña, ¿no? En estas alturas está la Rinconada y es un territorio muy extenso, totalmente explotado, totalmente, digamos, reventado por la MAPE, ¿no? En este caso aurífera sobre todo. Y estas piscinas con esos colores verdosos, a veces medio azulados, hay un patrón característico que ya uno empieza a reconocer al hacer observación satelital, ¿no? Eh, Evidentemente son zonas altamente contaminadas. Bueno, seguimos. ¿Cómo estoy de tiempo? 20. Ya. Eh, Otra premisa importante, es una actividad seductora porque genera beneficios más fácilmente distribuibles en poblaciones con pocas oportunidades de ingresos y que llena las típicas falencias en la distribución de beneficios que tiene la minería formal y la gran minería, ¿no? Que es uno de los grandes motivos de conflictividad en el sector minero formal. Históricamente hemos tenido muchos conflictos llamados socioambientales, ¿no? Desde cooperación les decimos también ecoterritoriales. Y esta conflictividad se explica en buena parte, no solo, pero en buena parte porque los beneficios, digamos, tangibles, económicos, pero también en términos de servicios, empleo, mejoras en la calidad de vida, salud, educación, infraestructura, no se hacen tan fácilmente tangibles en las poblaciones locales, en las áreas de influencia de las grandes minas o de la minería formal. Hay una serie de obstáculos, dificultades, falencias, deficiencias en el sistema de gobernanza, en el sistema de repartición de beneficios, en el sistema que busca generar desarrollo, ¿no? Entonces, esos cuellos de botella no se han logrado solucionar en muchísimos casos. Y bueno, desde Cooperación tenemos muchas publicaciones que abordan este tema a fondo. Este, Incluso prontamente estoy sacando yo una publicación que espero compartirles que aborda también este tema del que les hablo, estas dificultades de la minería para generar desarrollo. Eh, entonces, en esa, digamos, ante esos huecos, esas falencias, la MAPE logra entrar con fuerza porque está más cerca de las poblaciones, en el sentido de que no deben lidiar con el Estado o con una empresa para demandar beneficios, sino que pueden ellos mismos hacerse cargo de los beneficios. A veces siendo ellos mismos los dueños de la mina, como sucede con algunas comunidades campesinas, o encargándose ellos de la explotación de las minas, o arrendando la explotación a terceros, o contratando los servicios de un tercero para que los ayude a explotar. Hay mil combinaciones, hay muchas formas. El hecho es que ya no es simplemente esperar a que el mineral lo explote un tercero, altamente especializado, con gran capital e incluso extranjero a veces, ¿no? Una corporación multinacional.
ya no necesariamente, ¿no? Y hay una sofisticación que se está dando en las poblaciones que están en estas zonas donde hay riqueza mineral también, porque incluso se sabe que algunas comunidades en esta zona en la que les estoy hablando, del corredor surandino, han enviado parte de sus suelos para realizar análisis de laboratorio, para conocer cuál es la ley de mineral de alguna zona donde se sabe que hay un yacimiento o se sospecha, ¿no? Tienen hijos que se han educado como ingenieros de minas, ingenieros ambientales, ingenieros geológicos. Son ya otros tiempos, ¿no? Eh, entonces, bueno, a mí en campo me comentaron algunas cosas, ¿no? Que vale la pena recalcar, que es que con este tipo de actividad minera, eh, el empleo es más fácil. Siempre hay chamba para alguien, me dicen, ¿no? Estos comuneros con los que conversé. La señora vendiendo el menú, uno transportando a los obreros, otro acarreando las piedras, otro transportando el mineral hasta la costa. Hay muchos eslabones en los cuales la gente se puede insertar y se les paga, ¿no? Se les paga un jornal que es mejor que el jornal agrícola. Estamos hablando de 60, 70, 80, 100 soles al día. Es algo muy llamativo, ¿no? Bueno. Entonces, acá cabe preguntarnos, ¿no? ¿Cuál es y será el impacto de este nuevo fenómeno, no tan nuevo, pero que se está renovando, está cambiando, está expandiéndose en el mundo campesino e indígena? ¿Cuál es el impacto que va a tener en las personas y comunidades defensoras del ambiente? Y ahí cabe recalcar o destacar que las comunidades campesinas y nativas, en su misma definición en la ley General de Comunidades Campesinas y Nativas, son entidades, son personas jurídicas que tienen una connotación conservacionista, ecologista, ligada a la gestión razonable y sostenible de los recursos naturales. Entonces, estas cosas que están pasando, que no están pasando únicamente con las comunidades campesinas y nativas, pero sí también están pasando en los territorios de estas comunidades campesinas y nativas, plantean muchas preguntas y muchas preocupaciones sobre cuál es el futuro de estas mismas entidades, ¿no? Las comunidades y en general de nuestro medio ambiente, de nuestra sociedad y de nuestro país, ¿no? Yo creo que hay mm, muchas amenazas en esto que está sucediendo, pero también hay oportunidades y hay que ver cómo abordar el tema. Eh, Algo que está pasando también es que hay una disputa por las concesiones mineras con grandes empresas mineras formales y otros titulares. Esto quizás lo han escuchado en la prensa, ¿no? Está habiendo una narrativa sobre el, digamos, hablan de las concesiones ociosas, algunos de los dirigentes de la minería informal ilegal o de la MAPE, que, digamos, hay una concentración de concesiones en el Perú y todo este ingente cuerpo de mineros no tiene acceso a concesiones porque hay una posición de dominio de otros titulares formales y muchas empresas grandes también, pero no solo, sino diversidad de titulares, pero que ya tienen una posición sobre las concesiones mineras. Y ahí, bueno, eso tiene que ver con el régimen de concesiones mineras y la Ley General de Minería. Entonces hay una crítica directa a cómo ha venido funcionando también todo el andamiaje legal, institucional, administrativo de la minería y de las concesiones mineras en el Perú. Y eso es nuevo, definitivamente es nuevo. Y se están construyendo narrativas interesantes al respecto, incluso haciendo símiles entre la reforma agraria y la reforma minera. Bueno, es un tema muy nutrido, hay muchas aristas. Bueno, no ahondo más en esto, pero cabe mencionarlo. Y bueno, buena parte de los mineros informales o ilegales lo son porque operan en concesiones que no les pertenecen.
¿ya? Y ese es uno de los cuellos de botella en la negociación entre el Estado y las bases sindicales de pequeños mineros, donde no se logran poner de acuerdo todavía. Eh, Otro punto es que, bueno, esta actividad, la MAPE, o estas actividades, la MAPE informal y legal en particular, tienen toda una cadena productiva. Es decir, hay un circuito económico comercial vinculado a la actividad. Para los insumos, por ejemplo, el mercurio, en el caso de la minería en lavaderos, o para el combustible, para transportar el mineral, o el mismo hecho de las rutas de transporte del mineral. ¿Quién compra esta producción y a dónde se lleva? O dónde se procesa, ¿no? Y ese es un punto que venimos enfocando también desde Cooperación. El punto de procesamiento es importante porque eh, la extracción se da de diferentes maneras, ¿no? Hay mineros que lavan en el lugar de la extracción con mercurio, contaminan y lavan, y eso ya es una suerte de procesamiento, ¿no? Estás extrayendo oro de una matriz de sedimentos, tierra y agua, y estás asegurando una extracción eficiente, entre comillas, concentrando todo el polvillo de oro y las pequeñas partículas. Eso es una suerte de procesamiento y eso ya se vende como oro concentrado, ¿no? Pero también esto que se transporta en estos camiones que les comento por el corredor surandino es mineral en bruto. Es un mineral que tiene una ley determinada, o sea, una concentración dada del metal en cuestión. Y a veces son polimetálicas además. Tienen cobre, oro, plata u otras cosas, inclusive minerales, este, los que ahora se llaman minerales críticos. Y son rentables. Ahora que los precios del cobre y del oro están altos, llevar el mineral en bruto también es rentable, ¿no? Este, Se llevan a plantas de procesamiento, muchas están ubicadas en la costa. Entonces acá yo les invito a ver una publicación que hemos sacado con Cooperación recientemente, este mes, destacando este tema, ¿no? De las plantas de beneficio. Eh, y ya, claro, hay un especialista llamado Ricardo Soberón, que ha sido jefe de vida un par de ocasiones durante un buen tiempo. Él mencionaba que dos cuestiones que diferencian mucho a la cadena del oro ilegal y a la cadena de la cocaína en el narcotráfico, la cadena productiva, ¿no? Son que dos cosas, o sea, una diferencia fundamental es que la extracción del oro, en el caso de la cadena productiva del oro, es ilegal, digamos, está penada, pero todo el resto de la cadena no. No hay ningún tipo de control o trazabilidad. En cambio, en el caso de la cocaína, la hoja de coca misma puede no estar penada, su cultivo, ¿no? Bueno, eso es relativo, ¿no? A veces sí es penado en la práctica, pero digamos, uno puede cultivar hoja de coca y no ser acusado de ser un narcotraficante, ¿no? O un productor de cocaína. Pero es el resto de la cadena productiva de la cocaína el que está penado y es ilícito, ¿no? Entonces son como dos casos, digamos, proporcionalmente inversos. Y entonces el foco, y esto es algo que también la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía, el gran gremio de las empresas mineras formales, está poniendo sobre la palestra, es el tema de la trazabilidad y también como parte de eso el tema de las plantas de beneficio, ¿no? Entonces, acá, ya para cerrar, quiero mostrarles un mapa que produje para Cooperación que está en la publicación que les he mostrado, donde se pueden ver todas las plantas de beneficio que existen en el país. Ahora, pero no
digamos, no se escandalicen todavía porque estamos hablando de plantas de beneficio de todo tipo, ¿eh? Es decir, todavía no hemos podido discriminar cuáles de estas plantas son plantas de procesamiento vinculadas a la MAPE informal e ilegal. Es decir, son todas las plantas de procesamiento de minerales que existen a nivel nacional, tanto de empresas mineras formales como otras plantas que no pertenecen a empresas formales mineras y que reciben este mineral de origen informal o ilícito, ¿no? Todas ellas son formales, ¿ah? Las plantas son formales. Las plantas que procesan el mineral son plantas formales, pero el mineral que procesan no necesariamente, pues. Ese es el tema. No sé si ha quedado clara esa acotación, que es muy importante. Las azules, los triángulos azules son plantas de procesamiento de minerales no metálicos, agregados calcáreos, no sé, los fosfatos de Bayobar, etcétera. Y todos los demás son, los de color rojo son sí ligados a minerales metálicos, ¿no? Entonces, hay algunas concentraciones. Por ejemplo, aquí en esta zona que veo indicando, no sé si se logra ver, esto es La Libertad y esta zona de aquí es Patás, el famoso Patás. Este ya es otra provincia, ¿no? Pero digamos, es la Sierra de la Libertad. Y luego acá en el sur, en el norte de Arequipa y el sur de Ica, tenemos Nazca y Carabelí. Son dos zonas fuertes también, donde hay mucha concentración de plantas de beneficio. Y esta zona de aquí que les indico, esta es la Rinconada. ¿Ok? Seguimos. En el caso de, ya sé que estoy con el tiempo encima, pero me avisan cualquier cosa. En el caso de las plantas del Departamento de la Libertad, acá tenemos un acercamiento a las plantas de beneficio que hay, ¿no? También es un mapa que elaboré para Cooperación. Entonces podemos ver un poco la distribución por diferentes provincias, ¿no? No todo es Patás, efectivamente. Ahora, varias de estas plantas de beneficio son minas formales a tajo abierto, grandes, como La Poderosa, digamos. La Poderosa no es a tajo abierto, pero hay otras minas como La Poderosa que operan en esta zona, ¿no? Son minas formales también. Como les digo, no hemos logrado todavía discernir entre las que pertenecen a minas formales y las plantas de procesamiento, que solo son plantas de procesamiento que se encargan de procesar el mineral de la MAPE, ¿no? Ilegal informal. Y este es un acercamiento a el sur, lo que en el documento llamo no costa andina sur o costa sur intermedia, ¿no? No es tan al sur donde podemos ver un espacio, un primer espacio a destacar que es en torno a Nazca, a la ciudad de Nazca, y otro foco de plantas de beneficio en torno al puerto de Chala, ¿ya? Entre otras. Acá hay un par de pueblos con nombres interesantes como Relave y La Pampa. También es una zona aurífera. Entonces, nada, digamos, el criterio ha sido buscar identificar las zonas donde hay una aglomeración de plantas de beneficio irregular, ¿no? Una aglomeración que no se podría explicar por la presencia de minas formales, porque son demasiadas en un espacio muy pequeño. Ese ha sido un poco el criterio que he buscado aplicar para poder identificar estos patrones espaciales. Bueno, y finalmente para cerrar, indicar que, como sabemos, si este fenómeno se ha venido expandiendo como se ha venido expandiendo, es decir, no todos los mineros que trabajan en la MAPE son informales, no todos son ilegales y no todos son delincuentes tampoco. Como les expliqué, es un panorama socioecológico muy, muy complejo. Pero lo que está sucediendo es que como no hay una acción concreta del Estado, en realidad no está haciendo
Está haciendo muy poco el Estado para encauzar este proceso, entonces los grupos criminales están ganando terreno. Ahí en cooperación entonces lo que planteamos es cómo se hace para desde la política pública, la labor del Estado, diferenciar a los mineros pequeños, informales, de las mafias abiertamente ilegales y delincuenciales, ¿no? Entonces, para cerrar ahí un detalle, que es que el presupuesto de este año para erradicación de la minería ilegal en el Perú es de 70 millones de soles. Y el año pasado era de 90 millones de soles. Ese es un dato que también tenemos en cooperación, se los puedo compartir si lo deseo. Estamos hablando de que el gobierno ha reducido el presupuesto, un presupuesto que ya es totalmente insuficiente, lo ha reducido de 90 millones de soles a 70 millones de soles. Y simultáneamente ha incrementado el presupuesto para el control de conflictos sociales, actos de protesta y manifestaciones y posibles actos de violencia. Lo ha incrementado de alrededor de 700 algo millones de soles a más de 1.000 millones de soles en este último año. Entonces, eso lógicamente causa asombro, ¿no? Y nos hace plantearnos cuáles son las prioridades del Estado. Pero hay que decirlo con claridad. El problema ahora es que muchas mafias ligadas a la minería informal e ilegal están en cargos públicos del Estado, tomando decisiones. Y el horizonte es que busquen ampliar esa presencia en las próximas elecciones, incluso. Entonces, bueno, eso es por mi parte y espero haber podido darles una presentación a la altura de este panel y de los asistentes y que haya sido interesante y reveladora. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Mauricio Pinzas, por tu exposición. Igual invitamos a nuestros oyentes a colocar sus preguntas o reflexiones en el chat, que estas van a ser respondidas o compartidas al final de la segunda ponencia. Y bueno, a continuación, ya que estamos justitos de tiempo, vamos a hacerlo de forma muy rápida. Nos acompaña la geógrafa Débora Sánchez de Rojas. Ella es licenciada en Geografía y Medio Ambiente por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Actualmente es consultora de UNAMIAP, jefa de práctica de la PUC. Además, es fundadora de Mapea.p, plataforma digital basada en SIG, cuyo objetivo es la elaboración de cartografía artística de temáticas socioambientales de interés nacional e internacional. Débora Sánchez, muchas gracias por estar con nosotros el día de hoy. Tienes la palabra. Hola, igual, gracias por la invitación. Voy a pasar a presentar la ponencia. A ver, un momentito. ¿Me avisan si ya lo ven también? Está cargando. A ver, veamos. Perfecto, ya se ve todo. Genial. Bueno, como mencionó nuestra compañera, soy Débora Sánchez. He visto pertinente, creo que en este contexto actual, con la cantidad de marchas que vienen, pues pasando en el país, ¿no? Y con creo que las últimas noticias en los últimos 5 años bastante latentes en temas de la minería, sobre todo la minería ilegal, pues hemos tenido el caso de patadas, los asesinatos, muertes de defensores ambientales. Y creo que en el último año en el que vengo trabajando justamente con las hermanas de ONAMIAP, es también creo que este conocimiento que he adquirido a través de las comunidades indígenas, pues que venimos trabajando y compartiendo, pues creo que esta inseguridad latente, ¿no? No solo del territorio, sino también pues de la postura política, de las acciones. Entonces creo que es un buen espacio, creo que para proponer el tema
Y desde mi lado estoy tratando como un poco acercarnos desde el lado cartográfico, más desde mi experiencia laboral en la actualidad, porque creo que igual es una forma de graficar lo que está pasando actualmente para llegar al punto de los análisis, de algunas propuestas, incluso también como para poner en debate o en conversación, en todo caso, cuál podría también ser el rol, ¿no? Veníamos hablando al inicio de que pues los geógrafos y geógrafas venimos trabajando de diferentes partes, ¿no? Pero qué tanto también nos podemos vincular en estos temas, ¿no? Y de diferentes formas. Pues FINSAS también ha dado pues su parte bastante genial sobre cómo está la parte de los territorios también, ¿no? Y creo que el tema del agua también se hace de bastante interés. Entonces, proponía pues la minería ilegal en el caso de su expansión para poder un poco presentarlo a través de varias fuentes de información que vienen trabajando con el CIS, que vienen trabajando pues con las capas que trabajamos pues desde la cartografía, luego algunos impactos socioambientales y por último los retos territoriales que también creo que van de la mano con lo que mencionaba Pinzás en el sentido de un poco de la debilidad, ¿no? De la gobernanza, de las políticas públicas, ¿no? Y creo que también de esta otra forma de ver a las comunidades indígenas más que como actores pasivos, realmente creo que hay una gran brecha, ¿no? De ese conocimiento y en reconocer también cuál es, creo que la función y cómo es que las comunidades también vienen trabajando para la protección de sus territorios, ¿no? Entonces, voy a dar como el paso, ¿no? Creo que en la primera parte, creo que es importante reconocer qué es en sí la minería ilegal, ¿no? Porque a veces creo que de manera general confundimos a todos los mineros como desde lo informal, que es igual a lo ilegal, entonces creo que es importante tener esa diferencia bien clara. Desde ese caso, bueno, la minería ilegal es una actividad que se realiza en fuentes de agua y zonas de amortiguamiento de las áreas naturales protegidas, es decir, que se puede decir de que se están usando lugares prohibidos y así lo usa el decreto legislativo. También es uso de equipos y maquinarias pesadas que no corresponde a la categoría de pequeña minería o minería artesanal. Y pues aquellos que no cumplen con las exigencias administrativas, técnicas, sociales y ambientales de ley, es decir, quizás no tienen una evaluación de impacto ambiental, tampoco están en el MAPE y en todo caso pues ni siquiera se han acercado como a tocar la puerta a llegar a ser formales ni de ninguna manera, ¿no? Entonces, de ese lado creo que es importante tener en cuenta qué es la minería ilegal para relacionarlos, desvincularla, ¿no? Porque en adelante todo el tema de mapas los he elaborado pensando en la minería ilegal como para no tener como todo el mundo de información que hay sobre las concesiones mineras y todo ello, ¿no? Para justamente enfocarnos en los impactos de solo la minería ilegal. Bueno, en el contexto actual que también nos comentaba Mauricio, creo que es importante, ¿no? Lo que comentaba, creo, desde que la demanda internacional es una gran latente, ¿no? Si bien es cierto, el país es uno de los principales exportadores de oro, también es importante mencionar pues que este control sobre la procedencia del oro también es cuestionable, ¿no? Es como, bueno, queremos tener como sea la exportación, pero creo que los países que se encargan pues de la importación, pocos les importa de dónde vienen y eso tiene que ver mucho con el crecimiento de la minería ilegal en Latinoamérica y en otras partes del mundo. Por otro lado, el Perú como uno de los principales exportadores de oro de la TAM, pero también de minería ilegal. Y pues es el octavo país con mayor reserva de oro a nivel mundial. Por otro lado, hay una falta de control y gobernanza por parte del Estado, pues autoridades locales, regionales y ministerios, entre leyes y otros. Creo que sobre todo en el último año y como también se menciona, pues desde la pandemia hay como un poco más de visibilización quizás o de que nos enteramos de qué es lo que está pasando más allá de los problemas que pueden estar en Lima, ¿no? Sino que creo que también la pandemia como punto de partida pone en evidencia pues que hay bastante descontrol en otras actividades extractivas, sobre todo la minera o en todo caso la petrolera también.
Y finalmente, en lo que termina, ¿no? No es solamente como una actividad que está presente en el caso de la extracción, sino que también pues abre o en todo caso pone muy en juego el incremento de redes criminales. El tema de la minería ilegal está muy vinculada a la trata de personas, la explotación sexual, explotación laboral, el atentado sobre todo con la salud y la seguridad, en afectaciones a comunidades indígenas, a las áreas naturales protegidas, a la deforestación, entre otros, ¿no? Que lo vamos a ir evidenciando poco a poco a lo largo de la presentación. Y bueno, esta presentación tiene como objetivo uno, un poco tener en cuenta cuál es la expansión de la minería ilegal a nivel nacional. Por otro lado, los impactos socioambientales y por último, los retos ambientales. En el caso de la expansión de la minería ilegal, es importante pues tomar en cuenta de que si bien es cierto, esta actividad se viene realizando hace muchísimos años, prácticamente desde el virreinato, sin embargo, se ha acentuado en los últimos 30 años y si bien es cierto, siempre se ha enfocado prácticamente a Madre de Dios como el punto de partida de la minería ilegal y pues las cifras también lo respaldan. Esta expansión se viene dando en otras regiones, ¿no? El último reporte de diferentes fuentes, sobre todo del MAP, que viene registrando y haciendo una levantación bastante importante sobre los impactos de la minería ilegal, pues nos dan cuenta de que hay más de nueve departamentos en la actualidad afectados por la minería ilegal, entre ellos Amazonas, Huánuco, Cusco, Pasco, Puno, Ucayali y Loreto, ¿no? Estas dos últimas, pues son regiones, en su mayoría son regiones amazónicas, con áreas naturales protegidas, con comunidades indígenas, entre comunidades nativas y comunidades campesinas, pues entonces su impacto se ve más, creo que con más importancia en esos lados, ¿no? Entre cifras podemos mencionar pues que del 2020 al 2024 algunas 139.000 hectáreas se han deforestado por la minería ilegal, más de 62 asesinatos de defensoras ambientales en los últimos años, 9 departamentos que ya vienen contando con minería ilegal, un momento que no veo por acá la cifra, más de 32 distritos, luego hay alrededor de 225 cuerpos de agua entre ríos, quebradas, cochas, lagunas, y más de 70 comunidades indígenas pues afectadas directa e indirectamente. Luego tenemos este mapa sobre el avance de la minería ilegal a nivel nacional. El mapa fue elaborado con fuentes de información del MAP, de ACA, de la RAIZ, de CERNAP, de Geoservidor de MINAM, el MINCUL al 2024 de IGEMET. Y bueno, tenemos este resultado, pues, sobre esta expansión que ha pasado de ser un problema local a ser una alerta a nivel nacional debido a la presencia de esa actividad extractiva en zona de amortiguamiento, fuentes de agua, medios de vida y comunidades indígenas. En el siguiente mapa tenemos un avance desde el 2018 al 2024, que son justamente la base de datos que tiene el MAP sobre el crecimiento de las actividades de minería ilegal, en donde se puede diferenciar en los puntos rojos más vivos, porque también tenemos otros puntos de minería ilegal levantados por la RAIZ, que tiene como fuente de datos el IBC, algunas organizaciones nacionales de pueblos indígenas, y por otro lado, creo que también tiene OEFA u otros. Por otro lado, también se cuentan con la información también de la RAI sobre socavones, sobre las dragas, que también están pues por encima de los ríos y algunas áreas naturales protegidas, y también de maquinarias, ¿no? Todo ello enmarcado en el levantamiento de información de la minería ilegal. Por otro lado, tenemos las comunidades indígenas en naranja y las áreas naturales protegidas en verdes. Más adelante vamos a ver un poco de la sobreposición por paso, pero la idea era como justamente demostrar pues este avance, ¿no? Que se ha venido dando a través de los años, solamente del 2018 al 2024. Por el otro lado, también tenemos el crecimiento en Madre de Dios, que es justamente una
de las regiones más afectadas por la minería ilegal, también del crecimiento de las concesiones mineras a nivel regional, pero no solo en Madre de Dios, sino a lo largo del país. En este caso, lo que va de Madre de Dios, el 45% de actividad minera se encuentra en territorios indígenas. El 78% de adultos mayores en Puerto Maldonado se han encontrado con altos niveles de mercurio. Y finalmente, del 2021 al 2024, se han deforestado alrededor de más de 3.000 hectáreas solamente por la minería ilegal. Entonces, desde este lado, creo que es muy importante analizar bloque por bloque, es decir, por un lado, cuál es la incidencia de la minería ilegal en áreas naturales protegidas. Desde esta parte, pues, esta sobreposición de capas nos da cierta información que parece muy relevante, en el sentido de que podemos ver, pues, que la expansión de esta actividad extractiva a lo largo de solamente de estos 6 años, pues, y creo que ya me imagino desde antes, igual la base de datos también nos relatan ello, pero basándonos solamente en estos 6 últimos años, pues la evidencia de este crecimiento se va hacia la Reserva Comunal Amaracaeri, hacia la zona de amortiguamiento también de la misma Reserva Comunal. También tenemos evidencias, ¿no? En esta parte de acá del crecimiento de la minería ilegal en la Reserva Nacional de Tambopata, así como en la misma reserva, no solamente en la zona de amortiguamiento, y también ciertas crecimiento también por la parte del Parque Nacional de Buguaja Sonene, ¿no? Si se puede ver en la parte de acá, en la zona de amortiguamiento, ¿no? Si bien es cierto, el Estado está tratando de tener ciertas herramientas o medidas como esta estrategia de lucha contra la minería ilegal en áreas naturales protegidas, que justamente fue una resolución presidencial, pues nos parece que no está como tan habilitado como para darle el frente de la mejor manera a esta actividad, ¿no? Por lo que se va viendo. Por otro lado, tenemos los corredores de conservación, que no solamente van a nivel nacional, sino a nivel transfronterizo. En este caso tenemos la evidencia de la minería ilegal y el crecimiento hacia el corredor de conservación transfronterizo Vilcabamba-Amboro. Luego tenemos el corredor de conservación nacional entre el Mano y Tambopata. Y por otro lado, también tenemos ciertos bloques de mineros ilegales en el corredor de conservación transfronterizo Madidi-Tambopata. Los transfronterizos son entre Perú y Bolivia y pues se hacen justamente con el fin de garantizar la conservación de ecosistemas frágiles. Sin embargo, estamos viendo pues que la minería ilegal va abarcando más territorio con los años. Por otro lado, tenemos la minería ilegal y su impacto directo en las comunidades nativas. Al menos 20 son impactadas directamente por la expansión de la minería ilegal. Eh, Esto se ve afectado en el uso de suelo, despojos territoriales, pérdidas de medios de vida, sus bienes naturales y sobre todo atentados contra su vida, ¿no? En los últimos años hemos visto, como lo mencioné hace un rato, una gran cantidad de inseguridad, de casos de asesinatos hacia defensores territoriales, hacia defensores ambientales, lo cual también pone en riesgo pues la seguridad de los territorios. Igual más adelante es importante también mencionar algunas herramientas o algunos planteamientos por parte de las comunidades para contrarrestar estas actividades, pero igual no es suficiente si es que el Estado está debilitado. En todo caso, cada vez las leyes apuntan más hacia la protección o hacia la irregularización o la informalidad, pues que a la protección de ecosistemas y de las comunidades indígenas. Por otro lado, era importante también mencionar la influencia de la minería ilegal en las fuentes de agua, al menos en Madre de Dios, más de 18 cuerpos son impactados directamente por la presencia de dragas y maquinarias pesadas y también, pues, por ende, de mercurio, ¿no? Lo cual no solamente perjudica la calidad
sino también influye en la seguridad o en la inseguridad, mejor dicho, alimentaria de miles de familias que realmente dependen de la pesca diaria, de la alimentación, no solamente de pueblos indígenas, pues, y también de ciudades, ¿no? Como lo vamos a ir viendo más adelante. Por otro lado, creo que también era importante enfocarnos en un aspecto más macro, en este caso lo denominé, o también está denominado como Amazonía Norte, el cual el panorama pues es bastante similar, solo que creo que alarmante a su vez, porque ya va, con el tiempo se va abarcando más áreas naturales protegidas, a pesar pues de que se cuente, ¿no? con la seguridad o con el respaldo del Estado. Sin embargo, pues al parecer la defensa de esto está quedando por atrás y lo vamos a ver a continuación. La leyenda es la misma, hay socavones, dragas, maquinarias, la minería ilegal está en polígonos por la parte de aquí, la minería ilegal están más en puntos, las comunidades indígenas también en naranja y las áreas naturales protegidas en verde. Por su parte, la minería ilegal en el resto de la Amazonía, es decir, en la Amazonía, pues, sobre todo norte, entonces está Loreto, Amazonas, Cajamarca, la expansión pues se ha dinamizado, ¿no? Como se decía también hace un rato, nos enfocábamos a ver al Madre de Dios solamente como el único punto de minería ilegal, sin embargo, esta expansión se está dando a lo largo del país a nivel de áreas naturales protegidas. Se pueden ver más de 10 zonas de amortiguamiento impactadas directamente, eh, más de 8 áreas naturales protegidas. Entre estas, he identificado la Reserva Comunal de Tutanain, Bosque de Protección Alto Mayo, el Parque Nacional Cordillera Azul, que está más para entre Ucayali, Loreto y San Martín, luego el Parque Nacional Sierra del Divisor, la Reserva Comunal El Sira, Parque Nacional Chenayaga y Chemillén, la Reserva Comunal Asháninca, y eso solamente mencionando las áreas naturales protegidas. También podemos evidenciar un crecimiento hacia la ciudad de Iquitos y también hacia la Reserva Nacional Alpaguayo Millán, ¿no? Que creo que hay cifras ahí que no se conocían en años anteriores, pero que con los años pues se va incrementando. En cuanto a los corredores de conservación, también encontramos corredores de conservación de Abiseo, Cóndor y Cutucú, que justamente son corredores transnacionales entre Perú y Ecuador. Y luego tenemos el corredor de conservación nacional, el Marañón Ucayali, que justamente está en esa parte, mientras el del corredor transnacional pues abarca todo esto, justamente donde se están dando los problemas de actividades ilícitas. Ahora creo que el día de ayer, y creo que desde agosto han comenzado las marchas, incluso manifestaciones, paralizaciones de ríos, de actividades, y entre otras manifestaciones por parte de los comuneros de Amazonas, en contra pues de la minería ilegal justamente en esta parte de los corredores de conservación. Por otro lado, tenemos los ríos directamente afectados por la minería. Son más de 90. Si bien es cierto, hay más de 225. Según la data que he podido recopilar desde estas fuentes de información, he identificado unos 90, y entre ellos está el río Cayali, el río Marañón, el río de Nanay, que justamente pues va hacia la ciudad de Iquitos para darle origen al río Amazonas. Río Santiago, que es justamente el que está ahora en polémica, río Guayaga y río Mayo, ¿no? Que está justamente por la parte de acá de San Martín. Desde este lado, siguiendo con la cartografía, tenemos la minería ilegal en comunidades indígenas, en la parte de Loreto, en la parte de Ucayali, en la parte de Amazonas, en la parte de San Martín, entre otros, los cuales son pueblos indígenas. Según la data, hay más de 70 comunidades indígenas. Entre ellos se encuentran los pueblos indígenas de Jarabú, Shipibo, Machiguengas, Quichua, Shawis, Shipibos Conibos, Ayánicas, Cacataibo, Aguajún, Huampis, Ayénicas, que realmente están siendo afectados también y también están sufriendo pues este tipo de despojo y también
cambios en sus dinámicas, ¿no? Si es que no hay nuevamente políticas, actividades económicas que garanticen el buen vivir, pues también va a haber posiblemente o se abra pues todo este tema de los cambios de uso, ¿no? De preferir alquilar mi espacio a mineros ilegales, a ceder ante los despojos, a aceptar que me desalojen de mi territorio y entre otras acciones, ¿no? Que van en contra de los derechos de los pueblos indígenas y también de los ecosistemas frágiles. Desde ese lado, esta es un poco la muestra desde la cartografía sobre la situación actual de la minería ilegal y su expansión a lo largo del país en estos últimos 6 años. Y por otro lado, quería un poco mostrar los impactos socioambientales de la minería ilegal, ¿no? Por su lado, los impactos sociales pues van directamente a ciudades amazónicas y comunidades indígenas, sobre todo a pesar que también vemos la presencia en zonas altoandinas, ¿no? En Puno, en Cusco, en Pasco y entre otras. Y bueno, con los impactos sociales directos van el aumento de despojos territoriales, la vulneración de derechos y sobre todo pues la invasión de territorios ancestrales. Luego tenemos también impactos muy latentes en temas de salud y seguridad alimentaria en donde miles de personas que dependen directamente de los bienes naturales y medios de vida, pues que posee su territorio, están vinculados al río, ¿no? Entonces, pues al encontrar dragas, la presencia de maquinaria, la presencia incluso de grupos, este, mineros ilegales, entre otros, pues también incrementa, ¿no? La inseguridad alimentaria, pues muchas comunidades dependen netamente de la pesca en su día a día, no solamente para comer, sino en la venta local, comunal y pues esto está siendo agraviado por la minería ilegal y luego la inseguridad, ¿no? La minería ilegal nuevamente viene con el tráfico de personas, explotación laboral, mineros ilegales, asesinatos a defensores ambientales y lamentablemente la poca presencia del Estado en las zonas de interés, ¿no? La minería ilegal en Madre de Dios no es algo que se ha evidenciado con la pandemia, ¿no? La minería ilegal en Madre de Dios viene de hace 30 años y es increíble pues que las actividades o las acciones del Estado sigan siendo muy limitadas. Entonces eso creo que incrementa muchísimo más el traslape, ¿no? O los cambios de dinámicas territoriales y la preferencia incluso de este tipo de actividades frente a incentivos como, no sé, el tema del cacao, el café, no es suficiente, ¿no? Las ganancias son muy distintas a nivel monetario, el impacto ambiental es muy grande, entonces por ahí como que podemos eso ponerlo a modo de impactos sociales. En el caso de impactos ambientales tenemos la deforestación, el cambio de usos de suelo, el aumento de hectáreas deforestadas en las áreas naturales protegidas, zonas de amortiguamiento, territorios indígenas, reservas comunales, comunidades nativas, comunidades campesinas. A nivel nacional ya no solo se enfocan en un espacio o en una región, ¿no? Luego tenemos la contaminación de cuerpos de agua, pues diversas investigaciones confirman el nivel alto de mercurio de fuentes de agua, ya sea de ríos, quebradas, cochas, entre otros, en Loreto, en Madre de Dios, en Ucayali, en Pasco y entre otras regiones donde la minería ilegal está latente. Y finalmente, pues el cambio climático y gestión de riesgo en alerta, puesto que frente a esta actividades económicas extractivas, pues hay más vulnerabilidad ante las inundaciones y la generación de gases de efecto invernadero, pues que justamente dinamizan el cambio climático, ¿no? Finalmente, tenemos los impactos territoriales, justamente que, por un lado, hay la expansión sin control, prácticamente de la minería ilegal en áreas naturales protegidas, comunidades indígenas.
una gobernanza cuestionable por parte de autoridades locales, quienes no cuentan, por un lado, con capacidad técnica ni presupuestos adecuados para enfrentar esta actividad ilegal que, pues en la actualidad no solamente vienen de grupos nacionales, sino ya vemos la presencia de diferentes grupos internacionales de Ecuador, de Colombia, de Bolivia, ¿no? Y luego las políticas públicas limitadas, ¿no? Si bien es cierto, hay las leyes que invitan en teoría a la formalización, pues estas no están o no respaldan en su totalidad la invasión de territorios de pueblos indígenas, no se protegen los ecosistemas frágiles, la burocracia es tan grande que la formalización es como un sueño, los leyes y decretos van más a la flexibilidad, ¿no? de las malas acciones que a las sanciones, ¿no? Entonces también eso es importante de tenerlo en cuenta. Y finalmente, tras este panorama, este contexto, creo que es importante pensar en algunas acciones que se vienen haciendo y también tener un poco en cuenta en cuál es el rol, ¿no? Tanto del Estado como de los pueblos indígenas que en la actualidad vienen casi por ellos solos intentando proteger sus territorios, pero que lamentablemente las leyes impulsadas por el actual Congreso creo que vienen un poco como derribando lo que se ha avanzado a temas de derecho, de seguridad jurídica y también pues de el buen vivir, ¿no? Desde ese lado, creo que entre retos territoriales, pues está en que queda cuenta el fortalecimiento de leyes y decretos y mejoras en la fiscalización ambiental, si bien tenemos a la UEFA y tenemos muchísimas leyes, decretos que apuntan, ¿no? a mejorar esta situación, pues vemos que hay otras que las traslapan y de alguna forma se evidencia hacia dónde están apuntando estas leyes, ¿no? Y todo apunta a que pues no se llegue a mejorar la situación actual de la ilegalidad, no solamente en la minería, sino en diferentes rubros. Por otro lado, es importante el fortalecimiento de monitoreos sociales y ambientales. Se vienen dando esfuerzos desde el CERNAM, desde otros lados, pero también, ¿no? La minería ilegal parece como un monstruo que parece como imposible de limitar, ¿no? Pero también tiene mucho que ver con qué acciones se puede tomar desde el Estado con la ciudadanía y las diferentes autoridades regionales, locales. Por otro lado, es importante resaltar, creo que el fortalecimiento de capacidades para la seguridad jurídica de comunidades indígenas, desde ese lado sí es importante, creo que estar enterados de cuál es la posición o el posicionamiento de las comunidades indígenas en la protección de su territorio, ¿no? Desde ese lado, no ver a las comunidades indígenas como creo que siempre se tiene esta idea de actores que solamente, no sé si pasivos, pero no se les toma o se hace poco esfuerzo en la toma de decisiones a las comunidades indígenas, a las federaciones indígenas, a las organizaciones indígenas en las tomas de decisiones. Entonces, eso también pone en riesgo la seguridad jurídica cuando muchas comunidades indígenas sean campesinas y nativas tienen herramientas y tienen brigadas para defender su territorio, tienen derechos, tienen defensa jurídica, tienen un montón de herramientas para poder hacerlo. Sin embargo, las leyes siguen siendo muy por encima de tomarlas en cuenta. Por otro lado, se tiene la incidencia en el control de la procedencia y comercialización del oro ilegal. Como decíamos al inicio, si bien es cierto que hay un incremento en el interés de la adquisición de oro, pues muy poco se cuestiona de dónde provienen y esto pues nos juega en contra países como el Perú. Y por otro lado, el impulso de actividades económicas sostenibles y pertinentes, ¿no? Muchas de estas acciones del Estado o apuntan hacia la siembra de cacao, la siembra de café, pero no es suficiente, ¿no? Las comunidades, las ciudades necesitan tener también otro tipo de actividades que no sean solamente locales, ¿no? Sino que quizás apunten hacia las mejoras y el desarrollo del territorio. Y finalmente, reforzar la seguridad de fuentes de agua naturales y ecosistemas frágiles.
Eso es un poco lo que he podido em, recopilar, ¿no? Entre las capas de información a las que se pueden tener acceso en la actualidad, un poco de la experiencia que vengo obteniendo en los últimos años a nivel laboral, pero sí me resulta importante y creo que también dejo eh, en diálogo cuál sería el rol, ¿no? De nosotros, nosotras como geógrafas, en este tipo de problemáticas que se han vuelto nacionales, ¿no? Que en un punto a veces la vemos alejadas o en otro lado o muy lejos, ¿no? ¿Dónde será Madre de Dios? Pero realmente nos impactan a todos, ¿no? Los ecosistemas, las fuentes de agua, las ciudades, realmente están todos vinculados. Entonces, creo que ahí pondría en el rol, ¿no? De la geografía, ¿no? ¿Qué podríamos hacer desde la cartografía? ¿Hacia dónde apuntamos? ¿Cómo podemos incidir en la seguridad jurídica, en la seguridad de las comunidades indígenas, quizás en los monitoreos sociales ambientales, ¿no? Desde diferentes herramientas que podemos obtener desde la carrera, desde lo que vamos aprendiendo y sobre todo pues para el desarrollo sostenible, ¿no? Que es a lo que se apunta, pero también desde la academia cómo podríamos ir apuntando o acercándonos a la resolución de conflictos, a que más personas pues se enteren de ello, ¿no? Entonces, por ahí como que la dejo y eso sería todo, creo que he corrido, pero eso sería por mi parte. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ti, Débora Sánchez, por esta exposición. Gracias igual a Mauricio por haber compartido sus experiencias con nosotros. A continuación, para igual ir sumando a este diálogo, vamos a dar el pase al geógrafo John Brown Chaca. Él es geógrafo de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, especialista en demarcación territorial y trabaja en la PCM. Además, es miembro de la Comisión Administrativa de la Sociedad Geográfica de Lima. John, ¿nos escuchas? ¿Estás por ahí? Hola, sí, sí, buenas noches. Bueno, ¿Me pueden escuchar, verdad? sí, correcto. Perfecto, Betsabe. Muchas gracias. Por algún extraño motivo, no puedo prender la cámara. No sé, hay un mensaje por ahí. No solamente le pasa a Mauricio, por lo visto. Bueno, yo quiero en principio agradecer a Mauricio y a Débora por su presentación. Es un tema definitivamente de bastante actualidad. Hay bastantes estudios que no solamente hacen referencia a los últimos años, sino que tienen ya larga data. En algunos lugares, por supuesto, de manera más focalizados, como por ejemplo el que presentó para la Rinconada, ¿no? Y sin duda alguna, el caso de Madre de Dios, el Manu, por ejemplo. Tuve la oportunidad de estar por ahí el 2009, 2010, y ya en esas épocas el deterioro ambiental tenía tal magnitud que, digamos, incluso estaba en las cercanías del Parque Nacional del Manu, asociado justamente a minería ilegal aurífera. Y en estos años ya esto incluso linda con, es duro, lo delincuencial, ¿no? Recordemos el caso de Patás. Y justamente en estos días también se hizo, digamos, público eh, me parece que ayer, o si no fue esta mañana, la muerte de al menos dos personas en el río Santiago, también producto de, digamos, el combate a la minería ilegal en esa parte del país. Y así como también Débora presenta, por supuesto que hay un conjunto de áreas naturales protegidas, comunidades indígenas y comunidades campesinas también, donde la minería informal e ilegal avanzan a un ritmo acelerado, pero quizá el tema que como geógrafos deberíamos preguntarnos es em, cómo contrarrestar este avance, pero pensando en sus causas estructurales. Esta es una consecuencia de algo. Y esa consecuencia, en efecto, está relacionado en principio, digamos, a un abandono por parte del Estado en diferentes materias.
Si de pronto, y por supuesto va en línea con lo que mencionaba Mauricio en el sentido de es una actividad económica bastante atractiva, cuando uno revisa, por ejemplo, los informes del INEI en términos de circunscripciones distritales y provinciales que atraen o expulsan población, resulta que uno de los departamentos que más atrae población, y a nivel de distritos inclusive, los distritos de, digamos, de ese departamento que más atrae población es Madre de Dios. Y cuando de pronto uno empieza a sobreponer, digamos, algunas capas mentalmente, ¿no? ¿Qué tipo de actividad económica relevante, formal, digamos, sin mayor daño ambiental, existe en Madre de Dios? ¿Hay una actividad industrial potente que respeta el entorno? ¿Hay alguna actividad financiera, digamos, de gran nivel que justifique esa atracción de la población? ¿Hay alguna actividad, no sé, rubro educativo, quizá, que justifique esa gran atracción a la población? Y la respuesta es sencillamente no. Y cuando uno incluso, digamos, incorpora otra variable que es grupo etario, o sea, cuáles son los rangos de edad de la población que es atraída, digamos, hacia Madre de Dios, y la comparamos, por supuesto, con las actividades económicas que desarrollan en esos distritos, resulta que es población, digamos, bastante joven. Algunos ya prefieren incluso dejar de estudiar la secundaria y algunos concluyendo la secundaria prefieren simplemente abandonar, digamos, posibilidades de estudios superiores porque en pocos meses de trabajo pueden conseguir, digamos, dinero suficiente como para vivir con tranquilidad en el transcurso del año. Y esto es, digamos, con información primaria de población que trabaja en La Rinconada y en Madre de Dios también, Puno y Madre de Dios, en esas actividades y que por supuesto resultan siendo más atractivos económicamente ante, digamos, la incapacidad por parte del Estado oficial de brindarles oportunidades de mejora íntegramente, ¿no? Que también, por supuesto, redunde en una mejora de las condiciones económicas de esta población. Y uno de los temas, digamos, que va de la mano también con no solamente la expansión de actividades ilícitas asociadas a la minería, sino a otro tipo de actividades ilícitas que dañan el ambiente. Y me refiero, por supuesto, a la deforestación ilegal, ¿no? Gran parte de esas circunscripciones que están, digamos, severamente golpeadas por ese tipo de actividades son las zonas de frontera, por ejemplo. Río Santiago es un distrito de frontera. El caso de los distritos vinculados a Madre de Dios y Puno están cerca a la frontera internacional. Es más, en el caso de Puno, en la frontera peruano-boliviana, ya hace algunos años se ha detectado una fuerte presencia de minería aurífera ilegal en el límite internacional y cuando la delegación, me refiero a la policía boliviana, se acercó a esa parte del límite internacional, digamos, llegaron a un lugar donde se encontraban los hitos y de pronto esa actividad minera ilegal estaba aparentemente dentro de territorio peruano. Pero recordemos que los hitos no es que sean monumentos inamovibles. Se han implementado, digamos, infraestructuras físicas como hitos en algunos lugares, construidos en esos lugares o trasladados, digamos, desde ciudades cercanas. Con esto quiero decir que los hitos son plenamente movibles. Y en efecto, lo que hizo la población dedicada a esta minería ilegal es eso, cavar, extraer el hito, desplazarlo hacia territorio boliviano y volver a, digamos, ponerlo como si fuese, digamos, la ubicación correcta del hito. Y no fue un caso, no fueron dos casos, fueron varios casos, varios hitos desplazados hacia territorio boliviano y que ya luego de, digamos, de distintos trabajos de campo, la delegación boliviana solicitó a sus pares peruanos, ambas cancillerías, para hacer un trabajo de campo y verificar las coordenadas geodésicas de esos sitios y solo así logran identificar de qué esos sitios habían sido desplazados. Como resultado, una conformación binacional mixta para la reposición y densificación de hitos en el límite internacional Perú-Bolivia, pero asociado a una presencia potente de minería ilegal.
otro de los casos emblemáticos de minería ilegal en zonas de frontera internacionales con Ecuador. Estoy seguro que tienen amplio conocimiento respecto al caso del CENEPA, ¿no? En territorio ecuatoriano hay una fuerte presencia de minería aurífera ilegal que ya se introdujo a territorio peruano. Y por supuesto, en algunos momentos, comitiva peruana de diferentes instituciones, el Ministerio Público, Ministerio del Ambiente, entre otras oficinas, tuvieron que llegar a la zona, al territorio peruano en el límite con Ecuador, pero la forma más rápida de llegar a esa parte del territorio peruano no es por territorio peruano, sino por territorio ecuatoriano. Obviamente con helicópteros y con las complicaciones que esto implica, la forma de traslado de esa parte del país ha sido por territorio peruano, pero que no es que exista una vía terrestre, ni siquiera fluvial, para llegar a esas partes. No hay pistas de aterrizaje. Entonces, ante justamente la ausencia de la presencia del Estado en estas partes del país, la minería ilegal transfronteriza también viene deteriorando, digamos, el ambiente dentro del territorio peruano. Y por supuesto, son temas que invitan a ser discutidas y por ello, por supuesto, que agradezco a Débora y Mauricio por presentarnos con casos concretos, digamos, temas tan complejos que requieren un abordaje, por supuesto, desde distintas aristas, ¿no? Obviamente como geógrafos no podemos caer en un reduccionismo que nos limite a alternativas que finalmente no brinden una solución apropiada a ese tipo de problemáticas. Eso es lo que quería comentarles. Muchísimas gracias, Betsabe, Mauricio y Débora también, y por supuesto a todos los presentes. Muchísimas gracias, Yomara, por compartir tus reflexiones, además también por acompañarnos en esta sesión. Bueno, no hay ninguna pregunta en el chat, así es que vamos a dar por finalizada la sesión. Sin antes nuevamente recalcar nuestro agradecimiento a Mauricio y a Débora por acompañarnos y compartir sus experiencias. Sabemos que... Sí, adelante, Mauricio. Sí, puedes prender tu... Aquí, aquí de nuevo apareciendo. Muchas gracias por los comentarios. Eh, Felicitar a Débora también por su presentación muy interesante y, y al colega que acaba de dar los comentarios. Yo solo quería acotar, este, a raíz de lo que Débora ha expuesto, que yendo al tema de recursos hídricos, ¿no? Del agua y la minería ilegal, eh, hay el gran riesgo es que estos focos se van diseminando, entonces también digamos, las posibilidades de que una persona se exponga a estos contaminantes se incrementan, porque estamos hablando de que hay más lugares dispersos en más partes del territorio, ¿no? Hay estudios que han hablado de que han descubierto la concentración de mercurio en altos niveles en la Amazonía, tanto en Madre de Dios como en el río Nanay, Italia también me parece. Y ahí quería señalar dos puntos. Hay un experto que se llama Luis Campos Vaca, me parece que es investigador principal de la UNAP, a quien pude conocer hace poco justamente en el Congreso Nacional de Geografía, organizado por la Sociedad Geográfica de Lima. Y él decía una cosa, que los lechos de los ríos amazónicos tienen mercurio de forma natural, no solo el mercurio que se aporta a través de la minería para el procesamiento, la extracción del oro, sino que existe mercurio de forma natural y que al remover los lechos de los ríos, este mercurio se expone a la acción de microorganismos, a la acción del oxígeno y facilita su transformación en metilmercurio, que es la forma del mercurio que es peligrosa para la salud, para los seres vivos, que es lo que se llama biodisponible.
Entonces, este experto ya es un señor eh, muy experimentado, ¿no? Él indicaba que los lechos de los ríos no deben removerse en la Amazonía, para empezar. Entonces, también desde Cooperación, la premisa que sostenemos es que la Amazonía debe ser un territorio sin minería, porque, segundo punto, en la Amazonía se come pescado. Claro. En la Amazonía una de las principales fuentes de proteína hoy por hoy es el pescado, y el pescado está en los cuerpos de agua y está expuesto al mercurio. Entonces, por un tema de salud pública, el tratamiento de la Amazonía debe ser totalmente especial. Eso lo dejo ahí y claro, el reto es qué se le propone a la Amazonía en reemplazo del oro, ¿no? Igual como menciona Débora, en la Amazonía quienes están poniendo el pecho, digamos, en esta lucha son las comunidades nativas. Ellas están enfrentándose a estos problemas, a estos grupos que vienen de otros lados también, como bien indica mi colega John, y, y están solos en esa lucha, enfrentando a grupos que vienen de otros lugares y a mafias. Entonces, bueno, solo quería recalcar esas cosas más del lado amazónico que han surgido a través de la exposición de Débora, ¿no? Y agradecer a todos por estar aquí con un poco de su tiempo. Gracias, Betsabe, Mauricio, gracias por aportar. Adelante, Henry, sí. disculpa, una reflexión sobre esto, ¿no? Justamente a la pregunta de Débora, ¿qué podemos hacer? Yo creo que han puesto un buen hito con este trabajo cartográfico que han presentado, porque que yo sepa, la mayor parte del Perú no tiene idea de dónde quedan las cosas. La información que tenemos, algunos medios de comunicación, digo en general, carece de eso, no tiene idea. ¿Dónde queda el Italia? ¿Dónde queda Madre de Dios? ¿A qué se refieren cuando hablan de Comainas del río Santiago? No tienen idea. Entonces, esto que han presentado, a mí me parece que es una cosa muy gráfica, muy ideal, no solamente para ser empleada por el sistema educativo, sino sobre todo para que la gente conozca de cómo se está invadiendo territorios que no deberían ser y cómo se está contaminando el agua. Este es un esfuerzo conjunto que tenemos de tal manera que es un buen punto. Y la mayor de las preguntas puede ser para los políticos. ¿Qué cosa es lo que están planteando? Tanta propaganda, tantas cosas de elecciones que estamos siendo ahora testigos todos, ¿a dónde van a conducir en un panorama semejante? Gracias muchachos por eso. Muy amables, gracias. Muchas gracias Gracias. por tu aporte. No sé si quizá alguien más quiera dar algún comentario Eh, para cerrar. Sí, doctora Catarina, adelante. Betsabe, gracias. Bueno, creo que Mauricio contestó mis preguntas que he tenido, pero los dos probablemente pueden decir algo sobre qué ciudades en el Perú benefician, entre comillas, con esa actividad minera. Digamos, eh, he visto, por ejemplo, que Carabalí tiene un índice de desarrollo humano como provincia muy alto y creo que puede ser por minería, por las plantas de beneficio. ¿Qué piensas, Mauricio? Porque de repente sale
de nada en comparación con Arequipa o con la provincia de Arequipa o otras, o Camaná, que es bien claro, que es más bien actividad, digamos, eh, actividad, ¿no? Pero Caravelí, bueno, siempre era vinculado con pequeña minería, pero no hasta tal punto. También en la misma ciudad de Chumbivilcas, por ejemplo, hay algún movimiento de migrantes que se asientan, que construyen, que quieren fijar su residencia. Escuché que en Abancay sí es bastante fuerte este movimiento. No sé, ¿ustedes tienen alguna información sobre este crecimiento poblacional y evidentemente expansión urbana en las ciudades? Débora, de repente En- puedes. por mi lado, he estado escuchando últimamente Puerto Inca, ¿no? En Pasco, si no me equivoco, Ah, ya. que el crecimiento viene siendo realmente, pero hacia arriba, ¿no? No solamente en temas adquisitivos, sino en el desarrollo de la ciudad, ¿no? Claro, que ha pasado de ser como una ciudad nudo, pues porque antes, desde la época de Belaúnde, creo que se le decía como la mitad del Perú, pero el crecimiento de la minería ilegal se viene incrementando desde ahí, pero también se ve a nivel de migrantes, ¿no? De las ciudades más pequeñas alrededor, negocios, el flujo, ¿no? De tránsito también. Y creo que y eso pues es movido por esta actividad, ¿no? Creo que Puerto Inca está pasando como desapercibido, pero creo que también hay lugares en donde creo como que tienen esta, o sea, creo que el hecho de poner a Madre de Dios siempre en el foco de la minería ilegal, como que disipa o invisibiliza que también está pasando en gran escala, como mencionó usted, profesora, en Carabelí, en Puerto Inca, en Junín, también se ve bastante el crecimiento, en el mismo río Santiago, por la parte de Amazonas, ¿no? O sea, realmente creo que el hecho de ponerle históricamente estos puntos de conflicto al Braem o a Madre de Dios, Ujú. creo que deja de lado a estas otras ciudades que se vienen dinamizando con el tiempo y no necesariamente en el desarrollo de la mejor manera, ¿no? Porque al final ese desarrollo tiene un punto de pique, pero ese punto de pique al final se cae, ¿no? Porque igual no es para siempre, pues, los bienes naturales, ¿no? Pero creo que por ahí sería un poco mi intervención. Ya. Sí, seguramente hay algún eco de esa riqueza de gente que quiere de repente también establecerse para un poco el futuro, ¿no? Generan cierto capital y no van a quedarse en campamentos mineros tipo Rinconada, ¿cierto? Ya, Solo para aclarar, Puerto Inca está en Huánuco, no en Pasco. ya, sí, No. claro, Ujú, Puerto sí. Incla. Ahora, Caterina, yo Sí, creo, yo creo que, mira, en esta última convención minera que hubo en Arequipa, sí, por ejemplo, algún ministro cometió un error de retomar ese tema de agua o minería. No estamos hablando ah, ya. de esa contradicción nosotros. Lo que estamos hablando es que sea minería con buen trabajo, con estilo, con tecnología adecuada, pero estamos hablando sí del riesgo de la contaminación. O sea, la contaminación ambiental es un hecho mucho más grande que perjudica a la población. Entonces, lo que hay que hacer es controlar bien esa minería de tal manera que no perjudique, digamos, a la parte del agua para el consumo humano. Tú sabes que hemos estado entrando
en un análisis del comportamiento del agua para el sistema humano y hemos quedado en que es la humanidad la primera en que tiene que beneficiarse con este elemento natural que es el agua. El agua es vida, el agua es símbolo de vida para todos nosotros. Entonces, esa es la prioridad que nosotros debemos mantener y no entrar en la contradicción que está mezclada ahora en el mundo de la política para poder determinar. Eso es un distractivo, ¿no? Y entonces, por eso que yo justifico, en todo caso, una posición personal, es que debemos tener un doble control. El Estado debe poner su punto de vista y tienen la obligación de aclarar esto para el conocimiento de la población. Y lo que están haciendo en este caso estos eh, colegas, amigos, jóvenes que están trabajando en esto es eso, es visibilizar el lugar de lo que ha podido hacerse, porque ese es el origen, pues, no solamente de los problemas. O sea, el problema posterior viene con el deterioro conjunto de la sociedad. Y eso es lo que nos malogra, porque entonces comienzan los problemas internos, ahora vienen los lineamientos de política y entramos otra vez en un círculo vicioso de no manejar bien nuestro medio ambiente, tan rico que es la Amazonía de América Latina. Sí, Gracias. gracias por tu aporte, Henry. Sí, Suerte. Gracias. Vamos adelante. No puede tener uno todo el dinero del mundo, pero no es vida si uno está enfermo, ¿no? Claro, pues. así es. Muchas gracias, Débora y Mauricio, por su colaboración con nuestro tema y, y muchos éxitos en su vida profesional y en todos esos temas que están desarrollando. Muchas gracias, Katarzyna. Y ojalá que los peruanos tengamos éxito en darle solución a este tema. Sí, esperamos que sí. Sí. Bueno, muchísimas gracias a Muchas nuestros gracias. ponentes, gracias a nuestros asistentes y de igual forma. Es un tema súper complejo y amplio y claramente con muchos retos por delante, ya que nuestro país, por fortuna o desgracia, concentra en las cabeceras de cuenca las nacientes, o sea, están ahí, ¿no? Las nacientes, el agua, la vida que sustenta todo nuestro territorio y los ecosistemas complejos que en ellos habitan. Entonces también está como que parte nuestra y tarea de siempre hacer nuestra parte desde nuestro lugar como ciudadanos, como profesionales. Y estamos muy seguros que cada uno de ustedes ahí detrás de la pantalla también están haciendo lo suyo. Así es que nada, muchísimas gracias, gracias por acompañarnos en esta jornada. Compartan esta información que sabemos que es muy valiosa e importante para que otras personas también puedan entender, comprender y aprender sobre todo lo que está sucediendo en el territorio peruano. Bueno, eso, muchísimas gracias y un saludo a todos. Esperamos tenerlos de vuelta en otras sesiones. Gracias. Muchas Muchas gracias. gracias. Felicidades. Buenas noches. Gracias.